Descubierto el siniestro misterio que me observa, un encuentro escalofriante en el PVL. Andrés cerró los ojos con fuerza, sintiendo la arena de la playa en sus dedos. Pero ese día, la sensación era distinta. Un escalofrío recorrió su espalda cuando un susurro lejano rompió el silencio de la noche. La brisa marina parecía llevar consigo advertencias de tiempos oscuros. Algo le decía que no estaba solo. Desde hace semanas, el pueblo costero había estado envuelto en una atmósfera tensa, como si el aire mismo estuviera tenso, cargado de presagios. El sonido de olas chocando se mezclaba con ecos de murmullos inquietos provenientes del bosque, donde los matojos se movían como si fueran parte de un ser vivo que lo observaba. Cada paso que daba por el camino de tierra parecía más pesado que el anterior. Las sombras se alargaban, y de pronto, el susurro se convirtió en un grito ahogado en su mente. ¿Qué pasa?, se preguntó, intentando descifrar su propia locura. Pero su corazón latía con una furia descontrolada. Miró hacia atrás, nada. Solo la densa oscuridad y el murmullo del viento. Sin embargo, algo le decía que todo había cambiado, que las miradas de sus vecinos eran más intensas que nunca. Aquellos ojos que alguna vez lo acogieron, ahora parecían llenos de desconfianza, como si él fuera un intruso en un mundo del que no formaba parte, sin poder evitarlo. Andrés recordó el rostro del hombre que lo miraba cada noche desde su umbral. Sus ojos tenían un brillo inquietante, como si escondieran secretos que no debía conocer. Fue a hablar con una anciana del pueblo, alguien que parecía saberlo todo. ¿Las desapariciones son ciertas?, preguntó, tratando de ocultar su miedo. La mujer lo miró con desdén, y cuando sus labios se abrieron, una voz temblorosa dejó escapar advertencias sobre los espíritus vigilantes y las sombras que reclamaban su cuota. Ten cuidado, joven. No todos los que entran en el bosque regresan. Sus palabras retumbaron en su mente, y su sentido innato del peligro comenzó a gritar. La noche siguiente, al regresar a casa, las calles parecían más oscuras, más estrechas. La paranoia tejía un velo oscuro sobre su mente. Nadie lo ayudaría, pensó, mientras se acercaba a la estación de policía. Ayúdame, tenía ganas de gritarle a la gente. Pero en cambio, recibió una mirada despectiva. ¿Tienes miedo de lo que no conoces? Eso es todo, le dijo, como si considerara que su angustia era una tontería. Esa noche, la soledad le aplastó el pecho. El miedo comenzó a transformarse en pánico y la aprensión tomó control de cada paso que daba. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Sintió que alguien le pisaba los talones. Pero, al voltear, no había nada, solo la sombra de un árbol. Se fue volviendo más fácil mirar atrás, pero lo que vio lo dejó helado. El vecino, aquel hombre de la mirada profunda, lo estaba observando. Una sonrisa macabra se asomaba en su rostro. Como si disfrutara de su miedo. Sus piernas se movieron por instinto, corrió hacia su casa, con cada sombra pareciendo cobrar vida, el horror aumentaba con cada paso. Su respiración se volvió errática, el sudor frío empapaba su frente. ¿Por qué está haciendo esto?, se preguntó mientras su corazón se aceleraba. Sabía que lo seguían, pero su mente empezaba a descubrir que puede que no hubiera escapatoria. La sensación de traición y desconfianza invadió todo su ser. La realidad se oscurecía a su alrededor mientras en un rincón de su mente, el eco de las advertencias sobre espíritus y secretos se transformaba en una certeza aterradora. ¿Quién lo estaba acechando realmente? ¿Estaba huyendo de un ser humano o de algo mucho más siniestro? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con él. Alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras corría, el murmullo del bosque se convirtió en un grito ensordecedor. Las sombras se movían, susurrando su nombre. ¿Qué estaban esperando? Su mente daba vueltas, y las advertencias de la anciana resonaban en su cabeza. El miedo creció como una ola imparable. Tras una esquina oscura, se detuvo. El aire se volvió irrespirable, y antes de que pudiera reaccionar, la figura del vecino apareció de nuevo, ahora más cerca, con una mirada que parecía conocer su destino. Andrés sabía que debía enfrentar esa noche aterradora. Las sombras y las miradas despectivas del pueblo no lo dejarían ir. Ya no importaba dónde estaba su hogar, lo que verdaderamente se acercaba lo perseguía, roto y temeroso. Un grito desgarrador resonó en la penumbra cuando el vecino se acercó con pasos decididos. La luna apenas iluminaba la escena,
y su rostro se encontraba en medio de la oscuridad, su sonrisa torcida destilaba un deleite perturbador. Andrés sintió que le fallaban las fuerzas, cada músculo temblaba, cada pensamiento se encontraba atrapado. ¿A dónde crees que vas?, preguntó el hombre, su voz era como un susurro helado que atravesaba el aire enrarecido. Andrés intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. La idea de que su mente lo había llevado hasta aquí, a este encuentro absoluto con el horror, lo llenaba de una desesperación abrumadora. Las palabras del anciano resonaban nuevamente en su cabeza: no todos los que entran en el bosque regresan. ¿Acaso se refería a él? Había algo malévolo en esa tenebrosa mirada, un vórtice de maldad disimulada. Entre su mente en pánico, la voz del hombre cobró fuerza. No debes temer, eres parte de esto. Andrés sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Tenía la sensación de que el pueblo entero lo miraba, evaluaba su miedo, se alimentaba de él. Pero, ¿de qué estaba hecho aquel lugar para que el terror le pareciera casi palpable? Se sintió atrapado, como si cada sombra del bosque se acercara un poco más, como si hubiera estado esperando este momento, y cuando pensó que no podía ser peor, la figura del hombre se movió hacia él, llegando a escasos centímetros. El aliento helado de su boca cargaba un aire podrido. Andrés cerró los ojos, como si eso pudiera cambiar su destino. Esto es solo el comienzo, dijo la figura con una risa suave y distorsionada, mientras la oscuridad lo envolvía por completo. De pronto, una ráfaga de energía recorrió el aire. Un grito que no pertenecía a él estalló, y al abrir los ojos, se dio cuenta de que no era solo el hombre el que estaba presente, había más figuras emergiendo del bosque, sombras inquietantes con ojos brillantes que iluminaban sus rostros pálidos. No, gritó Andrés, pero los ecos de su voz se perdieron en la noche. Las criaturas, desprovistas de forma, comenzaron a rodearlo. Siluetas insinuantes se acercaban, murmurando su nombre, arrinconándolo. La sensación de agonía en el pecho de Andrés se intensificó. Miraba hacia todos lados, buscando una forma de escapar. Pero el camino de regreso se había desvanecido, las sombras habían tomado su lugar. Con un postrero grito de fuerza, Andrés se lanzó hacia la espesura del bosque, pero las sombras lo rodeaban con cada paso. Cada rama que golpeaba su piel se sentía como manos tirando de él, mientras las risas burlonas resonaban a su alrededor. Corría sin rumbo, sin entendimiento de cómo salir. Finalmente, se detuvo al alcanzar un pequeño claro, donde la luz de la luna caía más fuerte, destacando un altar antiguo en el centro. Los ojos de las sombras se centran en él, como si esperaran algo. Andrés sintió un escalofrío helado al ver que el altar estaba decorado con ofrendas extrañas, siempre en memoria de aquellos que habían desaparecido. Un impulso irracional lo llevó a girar hacia las sombras que lo observaban. «Déjenme en paz», suplicó, con la voz quebrada. Pero en lugar de detenerse, comenzaron a acercarse, cada rasgo de sus cuerpos más formados que antes. Andrés comprendió que la única manera de liberarse de su prisión era enfrentarlas. Enfrentarse a su miedo, a la verdad que había estado evitando aceptar. Sin embargo, en el fondo, la inquietante pregunta lo atormentaba: ¿y si todo esto era parte de un juego cruel? ¿Y si su destino ya estaba sellado? Mientras los ecos de sus pensamientos llenaban el aire, el suelo pareció temblar bajo sus pies. Las sombras empezaron a formar una figura familiar y él no estaba preparado para lo que iba a descubrir. La caída al abismo empezaba, y Andrés estaba justo en el borde. La figura que emergió de las sombras se tornó nítida. Era una mujer, aunque su piel era tan pálida que casi parecía un espectro. Sus ojos, hundidos y oscuros, tenían una intensidad que penetraba en el alma. Andrés se quedó helado, incapaz de procesar lo que veía. La conocía. Esa mirada lo seguía desde algún rincón de su memoria. «No has cambiado nada», susurró la figura. Su voz era como un eco distante que reverberaba en el aire cargado de terror. Andrés sintió que su corazón se detenía. Reconocía esa voz, lo sabía. Era la misma que había escuchado en sueños inquietantes. La misma que le hablaba cuando se sentía solo. «Llevo esperándote». «¿Quién eres?», preguntó Andrés, su voz temblando, su mente luchando por escapar de la pesadilla que le rodeaba. Pero sabía, en el fondo, que la respuesta no sería reconfortante. «Soy el eco de tus miedos», dijo ella, sonriendo con una dulzura que contrastaba con el horror que emanaba de su ser. «Soy lo que te llevó al bosque. Lo que siempre has buscado, Andrés. La verdad de lo que realmente sucedió aquí». Con cada palabra, el aire parecía volverse más denso. Las sombras alrededor empezaron a girar más rápido, como si celebraran la revelación. Las risas se convirtieron en gritos de entusiasmo chasqueante, al tiempo que la figura avanzaba. La claridad del claro se mezclaba con un brillo tenebroso que la rodeaba. «¿Qué sucedió aquí?», preguntó él,
sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente mientras sus pies aún mantenían la posición de un crucifijo atemorizado. El pueblo tiene historias que contar, respondió la figura, gesticulando hacia los árboles que murmuraban. Historias de traición y sacrificio. Historias de vidas robadas para alimentar el bosque. ¿Y tú, querido Andrés, eres uno de los elegidos? No. No soy parte de esto, gritó, pero dentro de él surgía una sensación de verdad inquietante. Mientras la mujer continuaba su danza, su cabello oscuro se movía como las sombras, y su voz resonaba con ecos del pasado. Tu sangre es igual a la de aquellos que vinieron antes. Has sentido el llamado. El bosque reconoce tu esencia, y la oscuridad ya no puede ser ignorada. La imagen del altar apareció de nuevo en la mente de Andrés, las ofrendas grotescas, los símbolos siniestros grabados en la superficie. Comprendía que la figura al frente tenía razón. Todo estaba entrelazado, su historia, su vida, estaba conectada a un ciclo ancestral que giraba en torno a la energía oscura que se escondía en los árboles. Por un momento, la mujer se detuvo, y el silencio se apoderó del claro. ¿Vas a unirte a ellos o vas a luchar contra tu destino? La pregunta lo atravesó como una lanza. ¿Unirse a la oscuridad o resistirla? Era un dilema trágico. Pero lo que verdaderamente lo asustaba no era solo la promesa de la desesperación, sino también la pérdida de sí mismo. Andrés sintió que el suelo temblaba de nuevo, un recordatorio de que su tiempo se terminaba. Las sombras se agolpaban a su alrededor, sus susurros se tornaban cada vez más intensos y desesperados. Estaba de pie al borde de una elección fatal, casi podía ver un destello de esperanza en la guerra por su alma. Alzó la mirada hacia la mujer, quien sonreía con una mezcla de compasión y anticipación. La decisión es tuya, Andrés. La eternidad o un último intento por liberarte. Un grito desgarrador resonó en la noche, esta vez no solo su voz, sino la de todos los que habían sido sustraídos a este mundo. Y una pregunta se plantó en la mente de Andrés como una espina: ¿qué pasaría si decidía no luchar nunca más? Antes de que pudiera decidir, la sombra de otra figura se alzó detrás de él, algo que le heló la sangre aún más que la mujer. La pesadilla aún no terminaba, la oscuridad estaba más llena de sorpresas que la había imaginado. La cosa que se movía atrás de él era aún más siniestra que las sombras del bosque, un nuevo peligro aguardaba. ¿Quién era? ¿Era otro elegido o un guardián de la oscuridad? El tiempo apremiaba. Andrés se enfrentaba ahora no solo a su destino, sino a un horror que desbordaba su comprensión. La confrontación final estaba próxima, y el bosque, con sus secretos y mentiras, todo lo observaba. El aire en el claro se volvió aún más gélido mientras Andrés se giraba lentamente hacia la figura que se cernía a sus espaldas. Aquella sombra era más que un simple espectro, su forma se manifestaba en un oscuro contorno humano, pero los rasgos de su rostro eran vagos, perdidas entre un mar de tinieblas y brumas. El aliento de Andrés se estranguló en su garganta. ¿Quién eres? Su voz apenas salió, casi un susurro, como si la misma pregunta pudiera traer más horror del que ya sentía. La sombra emitió una risa baja, un sonido que parecía provenir del fondo de un pozo sin fin. Soy tu futuro, Andrés. Vengo a reclamar lo que es mío. Con cada palabra, el aire se cargaba con una sensación de opresión, como si la atmósfera misma quisiera aplastarlo. Las ramas de los árboles se movían con un susurro espeluznante, como si sus raíces estuvieran vivas, tomando nota de esa confrontación. Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y el eco de las risas de la mujer resonaba en su mente, pero ahora se teñía de un terror profundo. Ellos te han estado esperando, continuó la sombra, avanzando con pasos lentos y medidos. No puedes escapar de lo que llevas dentro. El barro en el que has estado jugando es el mismo que alimenta la oscuridad. Andrés se preguntó si hacía mucho había sido solo un niño perdido en ese bosque, pero ahora el eco de la advertencia de su madre empezaba a reverberar. Nunca te adentres en el bosque cuando caiga la noche, le había dicho, y la razón se volvía una advertencia cruda. ¿Qué quieren de mí?, preguntó con ardor, tratando de aferrarse a la evidente realidad, pero cada palabra se tornaba más débil a medida que la sombra se acercaba. Todo. Estás marcado, Andrés. Te han estado llamando desde hace tiempo. La verdad está enterrada en tus raíces, y ahora comienza a florecer, dijo la sombra, gesticulando hacia su pecho. Deja que el bosque te revele quién eres realmente. El suelo tembló bajo sus pies, un rugido lejano resonó desde lo más profundo del bosque, y en ese instante, Andrés recordó las visiones, las pesadillas de mártires y sacrificios. La presencia de la mujer palidecía, siendo arrastrada por las palabras sombrías del ser que tenía frente a él. No quiero saber, gritó, sintiendo que la desesperación lo llenaba como un río desbordado. El aire se volvió irrespirable, casi como una tela de araña invisiblemente tejida a su alrededor, atrapándolo.
Pero mientras su corazón latía desbocado, una inusitada determinación surgió de su interior. No me rendiré, se dijo en voz baja, preparándose para la batalla más grande de su vida. Su vida siempre había estado marcada por el miedo, pero pensó en desafiar esa predestinación, sabiendo que su lucha sería contra algo más grande que él mismo. Tomó una profunda respiración y se plantó en el suelo. No soy tu juguete, declaró con firmeza, sintiendo como la temperatura se enfrió aún más, la sombra se detuvo, su risa se transformó en un aullido. ¿Te atreves a desafiarme? Te arrepentirás. Las sombras comenzaron a moverse alrededor de él, tratando de envolverlo, de arrastrarlo a la oscuridad. Andrés se sintió atrapado, pero al mismo tiempo, una fuerza dentro de él le decía que no estaba solo. Justo en el borde de su visión, por un instante, vislumbró a la mujer aparecer de nuevo, sus ojos ahora chispeantes como estrellas. Sigue luchando, Andrés, lo instó. Es tu elección. No estás solo. La confrontación siniestra avanzaba hacia un clímax inevitable. Andrés sabía que el fin de esta noche podría significar el principio de su verdadero yo o su condena. Con un grito desgarrador, tomó un paso adelante, decidido a enfrentarse a su destino y al abismo que lo acechaba. La respuesta a su lucha no estaba sola en el eco del bosque, una nueva sombra apareció entre las brumas, algo aún más siniestro. Las antiguas raíces del bosque no estaban dispuestas a soltarlo tan fácilmente. ¿Qué sombra más se alzaría para inmiscuirse en su lucha por la libertad? Los secretos del bosque aún guardan. Lo peor para Andrés. Andrés sintió como el aire se volvió aún más pesado, como si el bosque estuviera tragándose cada rayo de luz que se atrevía a colarse entre las ramas. La nueva sombra, más oscura y amplia, parecía tener un propósito, un hambre insaciable que lo llenaba de miedo. Las risas de la sombra anterior se mezclaban con un susurro sibilante que parecía provenir de todas partes, llenando su mente con palabras confusas. Te he estado observando. La voz era profunda y resonante, como un eco atrapado entre los árboles. Eres más importante de lo que crees, Andrés. La sangre que llevas esconde secretos que deben ser desenterrados. Justo entonces, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y recordando las visiones de su infancia, se dio cuenta de que cada pesadilla no era solo un sueño, sino un fragmento de verdad. Hombres y mujeres, rostros angustiados, lo miraban desde las sombras de su memoria, atrapados en un ciclo de angustia. Él nunca lo había comprendido antes, se trataba de un legado, un vínculo que no podía ignorar. Las sombras danzaban cada vez más cerca, susurrando promesas de poder y revelaciones. Andrés sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a vibrar lentamente, resonando con la pulsación de algo antiguo y poderoso. La mujer fantasmal que lo había alentado antes apareció de nuevo, pero esta vez su figura parecía más etérea, como si el viento pudiera llevarla consigo. Andrés, gritó ella, su voz atravesando el desasosiego del bosque. Recuerda lo que eres. No permitas que te guíen las sombras. Tienes el poder para cambiar tu destino. Pero las nuevas sombras estaban decididas. Se movían como serpientes, buscando atascarlo entre sus tentáculos oscuros. La verdad no se oculta, te la mostraré, dijo la sombra grande, extendiendo una mano que parecía absorber la luz misma. Tu familia ha jugado un papel en esto, y tú no eres la excepción. Andrés, con su corazón palpitando, se preguntó qué tipo de papel jugaría él en este horror. La confusión y el miedo se unían en un torbellino que casi lo hizo caer de rodillas. Era cierto, su familia tenía historias oscuras, relatos de antepasados que aventuraban cruzar el bosque sin retorno. Había murmullos en la aldea sobre sacrificios, antiguos cultos que buscaban poder en la noche. Pero siempre pensó que eran solo leyendas para asustar a los niños. Lo que te espera es más que un simple sacrificio. La sombra se acercó aún más, sus ojos llenos de un brillo antinatural. Serás el puente entre los vivos y los muertos, Andrés. Con cada palabra, Andrés sintió un nuevo terror, esa realidad que una vez rechazó le estaba gritando a la cara. Tenía que enfrentar lo desconocido, no solo por él, sino por su familia, por aquellos que habían sufrido y por quienes lo querían. No, respondió él, gritando su negativa. No seré tu marioneta. El viento rugió, enviando ramas volando a su alrededor, rasguñando su piel como garras frías. La sombra se detuvo, luego sonrió, un gesto que carecía de calidez. ¿De verdad crees que puedes luchar contra tu destino? La oscuridad ya ha echado raíces en tu alma. De repente, Andrés sintió una conmoción a sus espaldas. Las raíces del bosque, como serpientes antiguas, comenzaron a salir del suelo, buscando atraparlo. ¡Ayuda!, gritó, sintiendo la desesperación consumirlo mientras luchaba por liberarse. La mujer apareció entre las sombras, su luz resplandecía de nuevo.
Recuerda tus lazos, Andrés. Si no luchas, todo estará perdido. Con un esfuerzo final, Andrés levantó la mirada, decidido a no dejar que el terror lo dominara. Sabía que su destino se tejía con la historia de su familia, una historia que no podía dejar que terminara en oscuridad. Antes de que pudiera formular su siguiente movimiento, un aullido desgarrador resonó en el aire, una llamada del bosque que hizo vibrar la tierra. La sombra oscura tembló, aturdida por el sonido. Pero algo más se acercaba. Un profundo sentido de mal se estaba acumulando en las profundidades, despertando algo aún más aterrador que las sombras. Andrés miró en la dirección del eco, y su corazón se detuvo al ver una figura emergiendo. Los ojos eran como brasas encendidas. ¿Quién era este nuevo interlocutor? ¿Era una amenaza más, o un aliado en su lucha? El terror en su pecho crecía. El verdadero horror del bosque estaba por revelarse. Andrés sintió que no podía apartar la mirada de aquella figura que emergía entre la densa neblina del bosque. Una sombra alargada, con movimientos que parecían simultáneamente fluidos y erráticos, atrajo su atención. Los ojos brillantes, como brasas ardientes, lo atravesaron, desgarrando su valentía con una sola mirada. ¿Era este ser el responsable de los gritos que resonaban en su mente? La figura se acercó, su presencia parecía absorber la luz a su alrededor, dejando solo una estela de penumbra. Una voz silbante quebró el silencio, rasgando el aire con su frío. Andrés. He estado esperándote. Él sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Quién eres?, logró preguntar, aunque su voz sonó más como un susurro temeroso que una pregunta desafiante. Soy lo que queda de aquellos a quienes tu familia traicionó, respondió el ser, su tono profundo como un lamento olvidado. Los ecos de su dolor y sufrimiento fluyen a través de ti, y has sido elegido para ser el mediador. Para romper el ciclo que ha aprisionado a tantos. Las palabras resonaron en su mente, y nuevamente los rostros de aquellos que había visto en sus visiones emergieron ante sus ojos. Cada uno de ellos marcaba su corazón con la historia de un sufrimiento que jamás debió existir. No quiero ser parte de esto, gritó Andrés, intentando reprimir las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. No puedo cargar con el peso de sus tragedias. No he hecho nada. Oh, Andrés, la figura sonrió, pero era una sonrisa que carecía de calidez. Tu ignorancia es lo que perpetúa el sufrimiento. Estás atado a este destino tanto como los muertos que claman por justicia. Vas a dejar que continúe su dolor por tu propia cobardía. La sombra comenzó a moverse más cerca, sus tentáculos oscuros danzaban a su alrededor, creando un muro a su alrededor. Andrés podía sentir la presión de las raíces aún tratando de asirlo. Mientras la figura se acercaba, sus ojos ardían como dos antorchas en la noche más oscura. Debes decidir, Andrés. Puedes aceptar tu herencia y liberar a estos espíritus, o puedes huir y dejar que todo se consuma. Tu elección cambiará el rumbo de miles. Sin saber si había tiempo para pensar, sintió una oleada de ira surgiendo desde lo más profundo de su ser. ¿Por qué debía cargar con las decisiones de otros? El miedo se convertía en una llama incontrolable, el conocimiento de su linaje lo estaba consumiendo. No tengo miedo, exclamó, reconociendo que su desdén por la oscuridad era un acto de desobediencia. La figura se detuvo, sorprendida por su respuesta. Entonces, preséntame tu voluntad. Pero recuerda, el precio de la verdad siempre es alto. Una risa retumbó a su alrededor, pero a Andrés no le importaba, estaba decidido a no dejar que la oscuridad lo consumiera. Sin embargo, al dar un paso adelante, la tierra tembló violentamente. Una grieta se formó en el suelo, y un aire frío surgió de las profundidades, llevándose consigo el eco de viejas voces que ahora vibraban con una intensidad desconocida. De la grieta emergieron manos pálidas que parecían buscar su ayuda, mientras las sombras alrededor de Andrés se intensificaban. Sentía que su corazón latía con fuerza, un ritmo frenético contra las garras dulces de la tentación. Andrés, tu tiempo se acaba, rugió la figura oscura. Una decisión debe ser tomada, o todos caerán. Pero fue en ese instante que sintió su mente ser arrastrada a flashes de recuerdos. La historia de su linaje se reveló ante él, un sacrificio, una traición, y un juego donde el alma valía más que la vida. Estaba claro, ahora. La verdad era aún más aterradora que cualquier sombra que lo acechara. Andrés, paralizado entre la decisión y la desesperación, miró las manos que se extendían desde la grieta. Pero antes de poder reaccionar, un sonido penetrante rompió el aire. Un golpe sordo resonó en el paisaje, y justo cuando una forma familiar emergía del oscuro abismo, un grito desgarrador retumbó en el aire, como si las muertes del pasado reclamaran venganza. El rostro de la mujer fantasmal apareció en medio de la vorágine, con una mirada resuelta, pero frágil. Andrés.
Es el momento de luchar, gritó ella, y los ecos de su voz llenaron el bosque, dejando una marca indeleble en el corazón de Andrés. El límite entre el pasado y el presente se desvanecía. Sería su decisión suficiente para cambiar el destino de tantos antes de que la oscuridad reclamara lo que era suyo. La lucha se acercaba, y en su interior, una nueva pregunta emergía, aún más escalofriante: ¿era él verdaderamente el elegido, o simplemente un peón en un juego sin fin? Andrés sintió que los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, un tamborileo frenético que le recordaba que el tiempo se le escapaba. La figura oscura retrocedió un paso, como si esperara su respuesta, y el aire se llenó de un silencio insoportable. La mujer fantasmal seguía flotando entre sombras, su mirada era un rayo de esperanza en la marea de desesperación. Tú puedes hacerlo, Andrés. Ellos esperan que rompa las cadenas que los mantienen atrapados, insistió, señalando hacia las manos que seguían surgiendo de la grieta. Cada una de esas extremidades parecía mezclarse en un mar de lamentos, clamando por liberación. Mientras la neblina se espesaba, se dio cuenta de que los ojos de la figura oscura se posaban en él con una intensidad cada vez mayor. No te dejaré ir tan fácilmente, Andrés. Tu dolor es mi alimento. La voz resonó como un eco siniestro que se enredaba en el aire helado. Cállate. Andrés gritó, haciendo la rama que servía como su única defensa, su mano temblando, pero su determinación aún intacta. Sentía el poder de su linaje a través de sus venas, llamándolo a la acción, a no dejarse consumir. No voy a permitir que termines con ellos de nuevo. Las manos a sus pies parecían responder a su desafío, dejando escapar un susurro de aliento helado que lo envolvía. Sálvanos. Pedían. Andrés se agachó y extendió la mano hacia la grieta, sintiendo que un escalofrío le recorría el cuerpo. El instante en que su piel tocó la tierra, una visión le atravesó la mente. Imágenes de felicidad destrozada, de hogares quemándose, de acuerdos quebrantados. La traición de su familia se desplegaba ante él, revelando su oscuro legado. Esos son solo fragmentos de un viejo cuento, musitó la figura oscura, burlándose de su impotencia. Tu lucha es inútil. Pero a pesar de su miedo, no se rendiría. Debía actuar, su conexión con los espíritus necesitaba ser fortalecida. Con una nueva resolución, Andrés cerró los ojos, sintiendo el pulso del bosque alrededor de él, como si la naturaleza misma estuviera esperando su paso. Sí, debo ser el mediador, que así sea, murmuró. En su voz se escuchó la eco de su conciencia, una lucha por redimir su sangre y liberar a los atormentados. Las sombras comenzaron a retorcerse, como si intuyeran su decisión. Con un grito que resonó en el aire y retumbó en el suelo, Andrés concentró toda su energía y alzó la rama hacia la grieta como si fuera un báculo sagrado. En ese instante, sintió como los ecos de dolor se unieron en un grito armónico que invadió su mente, pero esta vez no era un lamento, sino un canto de esperanza. Liberaré sus almas, resonó en su interior. Las manos dejaron de buscar desesperadamente y comenzaron a elevarse hacia él. Susurros de alabanza llenaron el aire. Pero la figura oscura no podía permitir que eso ocurriera. Sus ojos ardían con rabia, y un viento helado azotó el bosque, llevándose consigo las luces de esperanza. No puedes hacer eso, gritó la criatura, y en un movimiento rápido, avanzó hacia Andrés, buscando arrastrarlo hacia la oscuridad. Las sombras a su alrededor no se movían sin resistencia. Andrés apretó los dientes y, con un grito desgarrador, invocó todas sus fuerzas. Soy el que cambiará la historia. Soy su voz. Mientras el aire a su alrededor crepitaba de energía, Andrés sintió la luz que los espíritus habían dejado brillar en su ser. La grieta tembló, y un rayo de luz surgió de ella, haciéndose más intenso a medida que se unía con su voluntad. En ese momento, supo que la batalla no había hecho más que comenzar. La figura oscura, ahora furiosa y descontrolada, avanzó hacia él con la intención de arrastrarlo a su oscuro abrazo. Un enfrentamiento que solo había asomado en la penumbra ahora estaba a las puertas de estallar. Cuando la luz y la oscuridad colisionaron, un estruendo ensordecedor cubrió el bosque, y el suelo se sacudió bajo ellos. Andrés, aturdido, se vio envuelto en un vórtice de energías opuestas, y su vida pendía de un hilo. ¿Qué pasará si pierdes? La figura oscura le gritó, mientras un viento helado lo rodeaba. No pienso ceder, respondió, aferrándose a la luz que tenía en su interior. Pero antes de que pudiera continuar, una nueva voz emergió del caos. Andrés decía con insistencia. Era otra vez el murmullo de la mujer, pero esta vez sonaba diferente, intensa como un trueno. Su rostro resplandecía con una resolución que la incomodidad previa había borrado. Debes tomar una decisión o perderás todo. La advertencia resonó en su mente. El tiempo se agotaba, y la pregunta retumbaba: ¿estaría listo para enfrentar el costo de la verdad y el dolor de su legado,
o sucumbiría a la oscuridad que anhelaba dominarlo. Mientras la batalla se intensificaba, las palabras de la mujer resonaban como un eco eterno. La vida no te espera, Andrés. Tu destino está en juego. Andrés se debatía entre la luz y la oscuridad, su mente una estampida de pensamientos y emociones. Las palabras de la mujer resonaban en su interior como un tambor que marcaba el compás de su lucha. Decide, o lo perderás todo. La figura oscura se acercaba, su presencia pesada como la neblina que los envolvía. Tu sangre está manchada por el destino de tu familia, murmuró, riéndose entre dientes. Ellos no te quieren liberar. Solo anhelan más sufrimiento. La criatura agitó su mano y un torrente de sombras se precipitó hacia Andrés, envolviéndolo en un frío penetrante, pero la luz en su interior comenzó a brillar intensamente, como si respondiera a su miedo. Recordó las manos ensangrentadas que emergían de la grieta, el clamor sordo de los espíritus atrapados. No están condenados a sufrir por siempre, masculló para sí. El aire a su alrededor zumbaba mientras la energía oscura intentaba infiltrarse en su mente, pero su determinación se convertía en un escudo. Soy el hijo de los valientes. Soy Andrés, el que reversará la historia, gritó, alzando la rama por encima de su cabeza como un faro en la penumbra. Instantes después, una explosión de luz brilló desde la grieta, iluminando el bosque en un blanco fulgurante. Andrés sintió como las sombras se retiraban por un momento, empujadas por la fuerza de su convicción. Pero la figura oscura no cesó. Si sigues, lo perderás todo, incluso a ti mismo la advertencia restante le hizo dudar. Efectivamente, lo que se jugaba era monumental. Al alzar la voz en búsqueda de la respuesta, se sintió dividido. Estaba preparado para sacrificar su propia alma por los otros. De repente, el resplandor se desvaneció con un grito ensordecedor. La batalla se tornaba más intensa, sumergiéndolos en un vaivén de luz y oscuridad donde cada segundo contaba más que el último. La figura parecía alimentarse del miedo, mientras Andrés se concentraba en esa imagen del pueblo, en su historia llena de gritos apagados y anhelos olvidados. Conócete a ti mismo, resonó la voz de la mujer otra vez. El tono ya no era una súplica, sino un mandato poderoso. Mira dentro de ti. Andrés la sintió acunando su alma, sus recuerdos de infancia, su familia, la verdad que había estado escondida. Profundizó en su memoria, en las risas de su madre, en las historias transmitidas por su abuelo. La traición no solo manchaba su linaje, también ardía en el abrazo de la comunidad que había protegido su hogar. ¿Acaso eso no merece una lucha?, murmuró. Se dio cuenta de que no podía liberarlo sin liberarse a sí mismo primero. El verdadero sacrificio era enfrentar su propio miedo. Las sombras vacilaban al notar su cambio, titubeando indeseablemente a su alrededor. De repente, la luz volvió a estallar, un destello que pareció sacudir la existencia misma. Andrés se sintió elevado, como si las raíces del bosque lo abrazaran, como si los espíritus le dieran su poder. «Libéralos, Andrés», gritó la mujer, llena de fervor, con una fuerza renovada. Andrés enfrió su mente y alzó la rama, apuntando directamente hacia el corazón del abismo. Sintió el eco del poder ancestral fluir a través de sus venas. «Se acabó el sufrimiento», exclamó mientras empujaba la luz hacia el centro de la grieta. «No», aulló la figura oscura, como si fuera la puerta del infierno misma la que gritaría su rechazo. Su forma comenzó a desvanecerse, devorada por la luz que crecía en el corazón del bosque. Sin embargo, Andrés sintió que la conexión se volvía más fuerte, como si cada alma atrapada lo abrazara en una danza de salvación, pero la batalla no había terminado. Un temblor de tierra lo sacudió, y Andrés cayó al suelo. «¿Qué harás ahora, mediador?», la figura oscura retornó, más amenazante que antes. «Tu propia traición podría convertirse en tu peor enemiga». Los ojos de Andrés se abrieron con terror al darse cuenta del peligro inminente que acechaba. Una sombra aún esperaba, acechando desde las profundidades de su propia historia. La verdad que enfrentaba estaba lejos de ser sencilla. ¿Podría realmente cruzar la línea entre el sacrificio y la condena, o caería en la misma trampa que juró combatir? Las sombras comenzaron a cobrar vida nuevamente, y un gélido viento azotó el bosque. La figura oscura regresó con más ímpetu, su risa resonando como un eco que se retorcía en su mente. «Esto apenas comienza, Andrés». Y mientras la oscuridad se cernía sobre él otra vez, Andrés comprendió que la verdadera batalla apenas empezaba. Andrés sintió como su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba una cuenta regresiva. La figura oscura se cernía sobre él, una nube de odio y malevolencia. «No puedes escapar de tu historia, hijo de la traición», susurró, su voz gélida como el viento de invierno. La oscuridad lo rodeaba nuevamente, y esta vez no era solo el frío, era un profundo y penetrante miedo que calaba sus huesos. Las sombras se retorcían,
formando rostros que parecían burlarse de él, murmullos que resonaban en sus oídos como ecos de un pasado aterrador. No solo se enfrentaba a una fuerza externa, sino a las incoherencias y el rechazo que había arrastrado toda su vida. No puedo temer a mi propia sombra, gritó, su voz resonando con un eco atravesado de desesperación. Sus ojos buscaban la luz, ese fulgor que lo había sostenido unos momentos antes. Miró hacia la grieta, ahora pulsante, como un corazón latente que le ofrecía la redención o la destrucción. Desesperado, apretó la rama con fuerza. Sabía que debía actuar. De repente, las imágenes de su infancia comenzaron a manifestarse en su mente, como imágenes en una pantalla, llenas de risas y de amor. Junto a eso, las sombras proliferaban con voces de advertencia: no estás solo, Andrés. Recuerda, la risa de la criatura se transformó en un grito ensordecedor que hizo temblar los árboles. Sin embargo, surgió en él un ímpetu renovado. Soy el hijo de mis ancestros, el portador de sus historias. ¿No volveré a ser un prisionero de mis miedos? Las palabras fluyeron de su interior como un torrente de lava. Con un movimiento decidido, Andrés levantó la rama hacia el cielo. El brillo que emergió de ella no era solo luz, era una promesa, un vínculo inquebrantable con los que lo habían precedido. La figura oscura se tambaleó, su forma oscura distorsionándose ante la luminosidad que brotaba del interior de Andrés. Cuando hables de la traición hablas de un pasado que yo elijo transformar, replicó, su voz resonando en el bosque. Fue un regreso a las raíces, un llamado a toda su familia y comunidad que había sido olvidada. Las sombras comenzaron a temblar, sintiendo un calor que nunca habían soportado. No puedes deshacer lo que está escrito, aulló la criatura, pero Andrés no se detuvo. Con cada palabra, sentía como el poder de aquellos a quienes había amado se fusionaba con su propia esencia, y entonces sucedió. Un fogonazo de luz, brillante e imponente, brotó de la grieta y se dirigió hacia él, envolviéndolo en un manto resplandeciente. Las sombras, aleteando como aves asustadas, retrocedían ante la luz como si fueran vampiros ante la claridad del día. Sin embargo, en un instante de claridad, Andrés vio la verdad. No solo luchaba contra la criatura de las sombras, sino también contra el temor a su propio linaje. Las decisiones de su vida, las traiciones familiares, las quejas, todo lo que había creído perder ahora resurgía con vigor. Por cada lágrima derramada, devolveré la esperanza, gritó, sintiendo como el bosque vibraba ante su declaración. Era un héroe en su propia historia, y debía completar el ciclo. Sin embargo, mientras el poder de la luz crecía, la figura oscura se retorció en un último intento por retenerlo. Sus ojos brillaban con una rabia primitiva. Te enseñaré que el verdadero dolor se encuentra en las decisiones equivocadas y nadie está a salvo de su legado. Andrés sintió que el suelo temblaba a sus pies, una advertencia de lo que estaba por venir. Sin embargo, su determinación ardía más fuerte que nunca. El poder del bosque, de su familia, y de aquellos que habían sufrido se acumulaba en su interior, empujándolo hacia adelante. Pero antes de que pudiera actuar, una nueva sombra emergió a su lado, una forma familiar, y su corazón se detuvo. «Madre», gritó, al reconocer el rostro que había anhelado ver. «¿Qué has hecho, hijo?», murmuró su madre, una mezcla de amor y sufrimiento en su voz. «¿Por qué has regresado a este lugar?». La figura oscura sonrió con malicia, disfrutando del caos que se desataba. «Ah, el reencuentro de las almas», resonó. «Veremos que el precio de la redención es mucho más alto de lo que crees». Y en ese momento, mientras lo desconocido se cernía y el tiempo parecía ralentizarse, Andrés sintió un profundo miedo. La lucha apenas comenzaba, pero el costo podría ser más de lo que estaba dispuesto a pagar. Realmente podría salvar a su madre y a su pueblo, o el destino ya había decidido su final. Andrés respiró hondo, sintiendo como la desesperación amenazaba con ahogarlo. La figura de su madre, hermosa y trémula como una brisa de primavera, se manifestaba en la oscuridad junto con la presencia opresiva de la sombra. La batalla que se libraba en su interior era feroz. «Soy yo, mamá», dijo, su voz quebrada por la emoción. «He venido a enfrentar lo que somos. No tengo miedo». La figura oscura se retorció, disgustada. «¿Cuál es el precio de tu desafío? Tu madre es solo un eco de lo que perdiste. La traición corre por tus venas, y no hay salvación a la vista». «Cállate». Andrés gritó, sintiendo el calor ardiente de su determinación crecer. En ese momento, se dio cuenta de que la conexión con su madre era su mayor fortaleza. Ella había estado con él en cada paso de su vida, incluso en los momentos más difíciles, tan real como el amor que siempre le había ofrecido. «Andrés», dijo su madre, su esencia chispeante recordándole toda la esperanza, «la lucha no es solo externa. Dentro de ti se encuentran los ecos de quienes han sufrido en silencio.
No dejes que su dolor y el tuyo se conviertan en la sombra. Las palabras de su madre resonaron tan fuerte que las sombras alrededor titubearon, como si de repente se percataran de que su control ya no era absoluto. No puedo perderte otra vez, respondió Andrés, sintiéndose más fuerte. Por todos los que se han ido, romper este ciclo. Por nosotros, por el pueblo. Con cada palabra, un destello de luz brotó de su ser, atravesando el denso manto de sombras. La figura oscura gritó, retrocediendo entre las luces que brotaban de Andrés. Este era su momento. Liberaré las almas atrapadas. No seré un peón en tu juego. En un movimiento decidido, alzó la rama hacia el corazón de la grieta. La luz que emanaba no solo era suya, era un llamamiento a todos los que habían sido sacrificados, su pueblo, su familia. Las raíces del bosque comenzaron a moverse, absorbiendo la luz, transformando su energía en una marea de esperanza que se extendió por el aire. De cada sombra que en un momento le había aterrorizado, surgían destellos de luz, cada uno un recuerdo de aquellos que habían partido. Ellos merecen vivir, gritó, sintiendo como el suelo vibraba bajo sus pies. La figura oscura ya no podía sostener el control. Tu reinado de terror se acaba. Y con un impulso de fe, Andrés dejó libre la luz que había estado reclamando por tanto tiempo. La explosión de energía fue monumental. El bosque resonó con el eco de gritos de liberación mientras las sombras comenzaban a disiparse, liberando las almas atrapadas en un torrente hirviente de luz. El eco de risas y susurros llegó hasta él, como un coro armonioso de vidas finalmente en paz. Sin embargo, la figura oscura aún luchaba por controlar la situación. No puedes hacer esto. Tus propias cicatrices te destruirán, pulsó, su voz estuvo llena de furia y desesperación. Pero Andrés ya no podía retroceder. Soy más que tus manipulaciones. Soy lo que elijo ser. Y esa lección lo impulsó a actuar más allá de sus miedos. Con un grito desgarrador, arrojó el poder de su corazón hacia la grieta, observando cómo la luz arrastraba la oscuridad junto a ella. Entonces, en un último esfuerzo, la figura oscura se disolvió en un torbellino de sombras, gritando su derrota. No, no puede terminar así. Andrés sintió que todo a su alrededor cambiaba. La atmósfera se despejaba, el aire se sentía más consonante, más puro. Sabía que los ecos que resonaban no solo eran susurros del pasado, sino celebraciones de un nuevo amanecer. La figura de su madre se desvaneció lentamente en ese fulgor de luz, pero sus ojos brillaban con orgullo. Has hecho lo correcto, Andrés. Este es solo el comienzo. A medida que Andrés se giró, sintió la frescura de la noche, la oscuridad que había antes se había disipado. Las sombras, ahora liberadas, eran seres de luz que danzaban alegremente alrededor de él. El bosque lloraba, pero no de tristeza, sino de agradecimiento. Lo logramos, susurró para sí mismo, sintiendo el aliento de una nueva vida al inicio del día. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde el pasado, la traición y el dolor no podrían tocarlo más. Había dejado a la oscuridad atrás y había dado un paso firme hacia un futuro brillante, y mientras miraba hacia el horizonte, Andrés sabía que las historias antiguas nunca se perderían. Se transformarían en leyendas, no de miedo, sino de esperanza y redención. Era tiempo de regresar a su pueblo. Era tiempo de reconstruir, de sanar, de vivir. Ahora que has llegado al cierre de esta intensa historia, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Es el momento de actuar. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Quiero saber lo que piensas, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Gracias por estar aquí.